Lo primero es que, como casi en toda América Latina, en la década de los 80 se vuelve la década de expansión universitaria. Había pasado décadas antes en Estados Unidos y en Europa. Y esta expansión tiene que ver con una taxonomía internacional que es la que por lo menos hemos utilizado nosotros, de Trow, que dice que cuando los países tienen una matrícula superior al 15%, entre el 15 y el 50% de jóvenes en edad normativa de trabajo, entonces estamos hablando de procesos de expansión universitaria propiamente dicha. Otro punto interesante en el contexto es que en la década de los 90, que es donde se consolida este proceso mayor, tiene que ver con una decisión del Estado de liberalizar el mercado educativo y por lo tanto promover la aparición de universidades privadas, particularmente con fines de lucro, a partir del año 96, aunque había normativa antes del 96 que iba favoreciendo la aparición de universidades privadas, aun cuando el lucro no aparecía claramente destacado. En ese contexto quiero presentarles tres hipótesis que se plantearon a partir de este contexto de liberalización del mercado educativo. La primera es que al liberalizar el mercado se ampliaría la oferta y por lo tanto se podía atender a más personas. Una segunda hipótesis, que esta ampliación de la oferta democratizaría la educación universitaria, y una tercera en que el mercado sería entonces el ente regulador de la calidad. Vamos a pasar muy rápido por cada una de estas tres y luego las consecuencias de qué pasó con cada una de las hipótesis. La primera, que tiene que ver con este incremento de la oferta. Efectivamente, lo que vemos en esta diapositiva es que desde el año 60 hasta el año 2014, que es el dato más sólido que se tiene, hace poco tiempo de un mes ha salido el dato sólido para el 2015, tenemos una curva efectivamente ascendente en la ampliación de la matrícula. Esta matrícula en el año 2005, por primera vez en el país, es superada en lo privado a lo público, ¿no es cierto? En el 2005 es el quiebre en el que la matrícula privada efectivamente comienza no solo a expandirse, sino que supera la matrícula pública en el país. Esto es en términos de cobertura. Como matrícula neta tenemos alrededor de 40% de jóvenes en edad normativa estudiando en este momento en la universidad en el Perú. Y esto supone, no sé dónde se me fue la otra, bueno, el tener 142 universidades en este momento en el país, de las cuales 51 son públicas, 91 son privadas, y de esas privadas el 60%, 64% con fines de lucro en el país. Entonces, si queremos hablar de la primera hipótesis, efectivamente liberalizar el mercado se incrementó la oferta. Ese incremento de la oferta ha sido una oferta fundamentalmente privada y particularmente privada con fines de lucro. Una segunda hipótesis tiene que ver con si este incremento de la oferta democratizó o no. Y ahí el adelanto es que lo hizo de manera parcial. Nosotros podríamos mirar muchos indicadores que nos permitan darnos cuenta si efectivamente ha sido más democrático el acceso a la universidad en el Perú, y sin embargo cualquiera sea de estos indicadores, los que se vean no termina siendo, es decir, la ampliación de la oferta ha sido particularmente dirigida hacia un grupo. Luego podríamos discutir en la segunda vuelta razones más específicas sobre el tema. Pero la idea es que aquí, por ejemplo, tenemos la distribución de la matrícula desde el año 2004 hasta el 2014 según etnicidad. Y esto tomándolo entre comillas, porque ya sabemos que uno de los mayores problemas que hay en el país es la definición de identidades étnicas, pero si solo consideramos a partir de lo reportado en la lengua materna, en las encuestas nacional de hogares, lo que tenemos es que en estas barras rojas están los castellano hablantes y en el resto de barras de colores las personas con una lengua distinta al castellano, salvo el 2009 y en el 2007, donde hubo en particular en procesos
de universidades para incrementar la matrícula de población indígena, esta en general durante por lo menos esta década ha estado bastante por debajo que las personas castellano hablantes. Es decir, si tomamos en cuenta la relación etnicidad-matrícula universitaria, todavía la universidad sigue siendo solo para los castellano hablantes. Acaba de salir hace poco la política para las universidades interculturales. Este será tema de materia para discutir en los próximos meses, creo, porque la política ha ido más rápido que las propias instituciones interculturales en el país. Eso si vemos también por quintil de gasto de las familias, aquí están las familias más pobres, aquí están las familias más ricas. En general, en la barra roja están la cantidad de jóvenes que pertenecen a esos quintiles que no están matriculados en la educación superior, sea universitaria o técnica o tecnológica. En las barras más oscuras tenemos la matrícula en los institutos superiores y en la barra más clara la matrícula en la universidad. Entonces, cuando uno mira la composición de la matrícula, este es el promedio para los 10 años del 2004 al 2014, los he agregado solo por cuestiones visuales. Lo que nos damos cuenta es que efectivamente la no matrícula, los jóvenes que pertenecen a los quintiles más pobres no acceden a la educación superior, y si lo hacen fundamentalmente a la educación superior técnica y no a la universidad. La universidad está fundamentalmente para los jóvenes que pertenecen a los quintiles más ricos en el país. Esto puede tener múltiples interpretaciones. Eso tiene que ver también con un retraimiento de la ampliación en la matrícula de las universidades públicas, que se ha mantenido a lo largo de los últimos 20 años más o menos estable respecto al crecimiento de las universidades privadas. Esto va a traer un fenómeno que vamos a ver en las conclusiones, pero que voy adelantando, que tiene que ver con este asunto complicado de las universidades privadas de bajo costo, que digamos son la alternativa para que las familias pobres accedan a la educación superior, y sin embargo sus consecuencias son unas consecuencias que generan círculos de perversidad cuando uno espera asistir a la universidad. Entonces, en términos generales, la segunda hipótesis no se terminó de cumplir en esta apuesta de que si yo liberalizo el mercado iba a haber más gente estudiando en términos de democratización de ese acceso. La tercera y última tiene que ver con si el mercado efectivamente reguló la calidad. Y si en el caso anterior la incorporación de grupos distintos a la universidad fue relativamente cumplida, esta fue incumplida en lo absoluto, cualquiera sea el indicador de calidad que se vea. Es decir, el resultado de esta masificación de la oferta universitaria, acompañada de otro conjunto de elementos, el descuido de la universidad pública, en términos de presupuesto, pero también en términos de organización de un sistema, de la carrera de los docentes universitarios y otros elementos más, hacen que el problema más grave que probablemente tenga el sistema universitario en el país tenga que ver con asuntos vinculados a la calidad. Por cuestiones de tiempo y por complejidad de la, entre comillas, medición de la calidad de la universidad, voy a presentar solo algunos elementos. Hablábamos hace un momento sobre los artículos indexados y los libros y cómo quienes venimos de las ciencias sociales nos sentimos un poco asustados con este mercado educativo de los journals y las revistas indexadas y demás. Sin embargo, esto es un indicador igual de trabajo. Esto es comparado Perú con América Latina. Estas barras grises son América Latina en cantidad de documentos producidos en este tipo de revistas. Y esto que casi ustedes no logran ver, no es que esté mal el dibujo, sino que es el Perú en comparación al resto de América Latina. Por supuesto que Chile y Colombia, México y Brasil son quienes llevan mucho el volumen, pero la producción de cierto tipo de documentos académicos en el caso universitario no han podido despegar. Si uno mira además esto por tipo de universidades, lo que nos damos cuenta es que la cantidad de investigaciones publicadas están concentradas primero en las universidades privadas. En este caso
hay un sesgo en el cálculo porque la mayoría de ellas está colocada en una universidad, que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sin embargo, la distancia entre la pública y la privada no termina siendo tan grande como la distancia entre este tipo de universidades privadas. Acá tenemos la universidad privada asociativa o sin fines de lucro, y acá abajo la producción de la universidad, la producción académica de las universidades con fines de lucro. Si el 60% más de la mitad del 70% de las universidades privadas, universidades en el Perú son universidades con fines de lucro, efectivamente el despegue de la producción académica no va a ser de su interés. Eso de acá tiene que ver con la conformación de otro indicador de calidad de los sistemas universitarios, que tiene que ver con las características de los profesores. Y lo que notamos acá es que en general en el país hay pocos profesores principales respecto de los profesores auxiliares, que es, como sabemos, el nivel inicial de la carrera de los docentes, pero lo que sucede es que nuevamente se distorsiona los equipos de docentes en las universidades cuando vemos que en esta gran barra gris alcanza un porcentaje enorme la cantidad de profesores contratados fundamentalmente en las universidades privadas. Y de esto el 80% en universidades privadas con fines de lucro, es decir, nuevamente estamos produciendo o teniendo características de un sistema muy basado en la universidad privada con fines de lucro societaria, que está atrayendo problemas de calidad. En defensa de las universidades privadas con fines de lucro, dicen que estos indicadores son para universidades tradicionales y que deberían buscarse otros indicadores de calidad para poder medirlos, ¿no? Sin embargo, bueno, esto lo voy a pasar porque son un poco más de datos. Sin embargo, cuando uno mira, antes de pasar a las conclusiones ya, cuando uno mira estos son los indicadores que tradicionalmente en la literatura se llaman indicadores institucionales, es decir, qué es lo que pasa con las propias universidades, con la producción académica de las universidades, con las características del cuerpo docente universitario. Yo no he traído, para no abrumarlos con información, algunos otros indicadores que también son complejos y que son llamados los extrainstitucionales, es decir, por ejemplo, en el país todavía la PEA es fundamentalmente una PEA con educación secundaria, a pesar de la masificación. Ya empezamos a hacer algunos estudios, hay colegas que ya están empezando a mirar la relación entre esta masificación universitaria y la consolidación de actividades informales, por ejemplo, y luego les cuento el caso de una de las universidades en las que hicimos estudios de caso. O lo otro es el nivel tan alto de subempleo profesional que en constante en los últimos 10 años alcanza casi el 30% según los cálculos de, por ejemplo, Gustavo Yamada. Es decir, el cálculo de una persona, que el cálculo se hace a partir del trabajo que realiza una persona para el cual no necesita el grado obtenido. Y entonces tenemos universitarios que trabajan en actividades técnicas que no tienen nada de malo, pero se calcula el subempleo porque no hubiese necesitado ir a la universidad para poder hacer ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una brecha importante. Termino comentando con ustedes algunas consecuencias más sociológicas del asunto, no sé si sociológicas, por lo menos más enfocadas al tema de las ciencias sociales. Sobre la base de dos estudios que hicimos, uno es un estudio de casos de universidades de bajo costo, una universidad en el oriente peruano y una universidad en Lima, las dos privadas con fines de lucro de bajo costo, con unas matrículas muy pequeñas. Y lo que empezamos a notar es un tema muy interesante que tendríamos que seguir estudiando en relación a los sistemas universitarios y las perspectivas en el futuro, es esta relación que antes era una relación muy virtuosa entre la educación superior y la movilidad social, ¿cierto? Esta idea refrescada por Fidel Tubino sobre la base de los trabajos de Carlos Iván de Gregori, de este traslado del mito de la educación, el mito de la educación superior como ascenso y movilidad, ¿no es cierto? Y ahí hay algunos problemas.
Y lo otro es el sentido perverso de la educación. En los próximos 5 minutos les cuento las anécdotas de algunas de las entrevistas que hicimos en estas universidades de bajo costo. Pero entonces, en general, lo que hace es ratificar que este crecimiento desordenado, desigual del sistema universitario peruano tiene ciertos niveles de movilidad social, efectivamente, porque el Perú estaba muy rezagado respecto de la cantidad de personas en la universidad. De hecho, en los números actuales, 3 de cada 4 personas son universitarios de primera generación, es decir, cuyos padres no asistieron a la universidad. Y por lo tanto hay cierto nivel de movilidad social, pero como bien sostiene Martín Benavides en sus trabajos sobre educación superior y movilidad social, esta es una movilidad más bien relativa, porque hace distinciones entre clase y, por supuesto, el lugar luego al que se llega de estudiar, es decir, entre el destino de la clase y el resultado en el mundo laboral. O los trabajos que hemos ido haciendo nosotros de forma más cualitativa, en el que la movilidad social termina siendo mucho más simbólica que real, es decir, el sistema meritocrático no termina prometiendo todo lo que supuestamente promete, porque hay un conjunto de barreras asociadas a la clase, a la etnia, a la condición económica, o como querramos llamar, que impiden un desarrollo efectivo y real en los mercados de trabajo. O traducido en este último texto tan interesante, elaborado por Ludwig Huber y por Leonor Lamas, diciendo que esto lo que está generando es este gran credencialismo, que lo que promueve es finalmente mecanismos de filtro para el ingreso laboral, ¿no es cierto? Esto que en los estudios de hace un poco más de 40 años en Estados Unidos se llamaba el blanqueamiento del título, ¿no es cierto? Es decir, el tratar de disfrazar las debilidades de unos niveles de formación en capas. Finalmente, algunas de otras consecuencias que tiene que ver esto es con otro de los grandes retos que tiene la universidad como concepto, que tiene que ver con la conformación de las identidades, que las universidades fueron unos elementos y unos mecanismos muy poderosos para la conformación de identidades y consolidación de identidades. Su parte mala tiene que ver también con la discusión entre universidades y nacionalismos, pero sin embargo lo que tenemos acá es que hay unos serios problemas, porque así como 3 de cada 4 estudiantes son estudiantes de primera generación, también tenemos que ver parte de la responsabilidad desde las universidades, que no han logrado modificarse para atender a estos estudiantes distintos a los tradicionalmente estudiantes universitarios. Ahí hicimos un caso con la única universidad indígena que funciona en el país, es decir, que funciona porque tiene estudiantes y tiene profesores, de los cuales hay ya algunos primeros trabajos que están empezando a salir también, en donde la universidad está como muy confusa respecto a las propias nociones de interculturalidad, de por qué tiene que formar a un conjunto de personas, de la heterogeneidad que significa atender la universidad desde la interculturalidad, y sobre todo, y lo último, que finalmente termina siendo un gravísimo problema, es que no solo participan poco los indígenas en el sistema universitario, sino que allí donde participan en condiciones muy de desventaja respecto del sistema y de cómo funciona. Hay, por supuesto, parte de esta discusión que intentamos poner cuando se elaboraba la ley universitaria y se tenía la discusión, nos permitió renovar los diagnósticos, pero efectivamente hay muchas aristas que tienen que ver con efectivamente buscarle el sentido a la educación superior y en general a los fines que la educación superior pueda tener. La ley universitaria y parte de los dispositivos que se han hecho tratan de atender algunas de esas cosas, pero desde mi punto de vista lo más importante y fundamental de la universidad peruana no terminó discutiéndose en el momento. Sin embargo, creo que siempre es momento para discutirlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Agradezco la convocatoria a este conversatorio o reflexiones
sobre el tema de la educación superior universitaria. Igualmente, también agradezco la presencia como parte de la comunidad sanmarquina, la presencia de nuestro especialista, Cuenca, ¿tu nombre es? Ricardo Cuenca, que nos ha presentado realmente los puntos más críticos de este tema, como es la educación superior universitaria, o en general la educación superior. Yo quisiera puntualizar algunos aspectos que tienen que ver con las finalidades que debe cumplir la universidad, ¿no?, al margen de probablemente de las condiciones socioeconómicas o las condiciones contextuales, sin que podamos afirmar que están exentas o fuera de esas intervenciones. Sin embargo, la universidad y la educación superior como tal se establece un sistema educativo con unas finalidades bastante específicas y probablemente como una continuidad a que el proceso educativo requiere permanentemente de una creación y de una innovación. Entonces, toda educación superior tendría que tener dentro de sus objetivos básicos y fundamentales la creación y la innovación, fundamentalmente, de la educación o de la materia en la cual se desarrolla. Sin embargo, ¿qué ha sucedido en el caso de la educación superior en el Perú? Tenemos que, a pesar de los grandes esfuerzos que también hay que reconocer que ha habido a lo largo a partir de la década del 50, que vengo yo revisando, siempre se ha dado un mayor interés a la educación en estos niveles de desarrollar la ciencia, desarrollar la técnica y desarrollar también en el campo de las humanísticas las nuevas ideas en el aspecto de políticas, en el aspecto social, en el aspecto del derecho. Sin embargo, a nivel de presupuesto, para desarrollar esa tarea, la universidad tiene que cumplir con sus funciones, no solo de docencia, sino de investigación y proyección social. Pero son actividades que requieren de un sostén o de un sostenimiento económico, porque muchas de esas actividades no van a tener necesariamente ni de manera inmediata un resultado para ser aplicado con retorno económico, como suelen ser los enfoques más técnicos, ¿no? que va una propuesta de innovación solo es válida si en el sector industrial o económico se puede aplicar. Y decimos que en el caso del Perú esto no se ha podido dar porque tenemos que ha habido como una separación. La universidad no ha sido en una política de Estado concebida como la fuente de los conocimientos y de los desarrollos tecnológicos o innovadores para impulsar la industria o la economía. Y seguramente que esto va más allá de la buena o no voluntad de los políticos o de las propuestas de Estado. Digo porque va más allá, porque sucede, ¿no?, en la distribución de los roles a nivel internacional. Sabemos cuál es la posición del país como productor fundamentalmente de materias básicas, de materias primas. Y eso lo sabemos, desde los años 30 nuestra economía estuvo fundamentalmente solventada por las grandes explotaciones mineras, que todavía continúan. Ustedes, por los reportes económicos, saben que el mayor ingreso que podemos tener nosotros, el Perú, es por la explotación de la minería. Pero, ¿qué ha sucedido? Que ha habido los esfuerzos en que deje de ser un país agroexportador, ¿no?, por también la dinámica a nivel mundial de cómo evolucionan las economías. Y se ha intentado en varias políticas de Estado de pasar a un estado también de desarrollo industrial.
Eso no se logró. Creo que la intención más definida en este nivel fue las propuestas del gobierno militar, del gobierno de 1968. Fue precisamente que convoca a ilustres, a destacados intelectuales y profesionales para propugnar una educación que vaya, ¿no?, que sea un sostén y que vaya ligado al desarrollo económico. Todo ello en miras a desarrollar el agro, desarrollar la industria, pero también dinamizándolo y sacándola de la condición de economía primaria. Y entonces la educación encontramos que tal vez que ha sido siempre trabajada o enfocada de una manera muy funcionalista, ¿no?, porque se educa para que se logre tal cosa. Y tal vez por mi formación en el área de la filosofía, he intentado recuperar que la educación también se tiene que posicionar, no necesariamente ni únicamente por esa relación que es válida, de ligarlo a un sector productivo, sino también la educación tiene que estar ligada a recuperar, a mantener, a renovar, a reflexionar sobre un contexto social, cultural, sobre todo en el caso peruano, que como yo lo he señalado de manera bien precisa Ricardo Cuenca, somos un país con una alta población, ¿no?, de cultura propia, cultura, les llaman las culturas nativas, que ni siquiera dentro de la clasificación que podamos atribuir a cultura nativa, no encontramos tampoco homogeneidad. En las propias culturas nativas sabemos la gran diversificación que se da en poblaciones amazónicas, poblaciones del sector andino. Entonces, tenemos nosotros también dificultades, diríamos, étnicas, culturales, que van, de alguna manera, no pueden entrar en ese circuito de homogeneizar la educación para poder encontrar luego unas caracterizaciones y luego una vinculación más estrecha con el sector económico. Y el otro caso, que es el más grave, que no se ha podido dar pues el desarrollo industrial, y menos aún ahora donde sabemos cómo ha evolucionado la actividad económica a nivel mundial, ¿no? Y estamos más que nada en un desarrollo de una economía de servicios, ¿no? Entonces, todo eso hace que la educación superior comience a ir un poco perdiendo sus horizontes, y ahí se incluye también a la universidad. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo en la universidad ha ido variando en su oferta de formación profesional y ha comenzado a darle una mayor diversificación y peso en las carreras de las ingenierías, y tenemos cómo se han abierto, inclusive hay temas que no sé si forzadamente, no quiero ser atrevida en esta calificación, pero desde una postura un poco crítica podría yo opinar que temas o carreras que se tienen que desarrollar en el ámbito de un conocimiento más teórico, ¿no?, más teórico, comienzan a ser forzadas a que se creen escuelas de aplicación. Entonces, así encontramos en la rama de la historia misma, en el área de la geografía, en el área de las matemáticas mismas. Entonces, ¿por qué? Porque hay como que un peso sobre la universidad para que se deje de ser, entre comillas, ¿no?, creo que es una calificación muy ligera, un espacio de teorización. Y eso no es así, porque en la universidad, si nosotros hacemos una historia también de qué ha producido la universidad, y podemos encontrar en todas sus épocas, desde su creación, la universidad ha estado ligada a la investigación. Y con la investigación ha generado nuevos enfoques, nuevos conocimientos. Tenemos una serie de experiencias en este campo de las ciencias de la medicina, de las ciencias biológicas y también de las ciencias humanísticas. Entonces,
observamos pues que el gran problema ahora, en estos tiempos de la universidad, es cómo poder encontrar un equilibrio sin perder sus fines fundamentales y esenciales, pueda también articularse y vincularse de una manera mucho más, diríamos, acreditada en el campo de la economía y la industria. ¿Y por qué digo más acreditada? Porque creo que últimamente se está superando también esa connotación que se tuvo muy presente en la época desde el 80 al 90, que se atribuía a la universidad pública, y sobre todo a la nuestra, como una universidad desde el 80 al 90 y a fines del 90 como una universidad fundamentalmente, una universidad altamente politizada. Entonces decía, en la universidad, e inclusive a los egresados en esos periodos, primero cuando concursaban por un puesto de trabajo, lo han manifestado, ¿no? Pasaban por una primera selección y los de San Marcos eran solo llamados en el caso en que no encontraba, ¿no?, un buen candidato, ¿no?, en las universidades privadas, ¿no? Eso porque le atribuían que era políticamente, que estaba politizado y que no era nada beneficioso incorporarse en un sector productivo. Esto se ha superado, debemos de reconocer que se ha superado, pero desde el año 80, ¿no? Y esto también bajó el nivel de calidad porque viene el otro problema de la masificación como un resultado de la democratización, y que no estamos objetando la democratización de la educación universitaria y superior, sino que tampoco se dio dentro de una política de Estado que diríamos que pudiera ofrecer y determinar la economía, el presupuesto. Y observábamos que las universidades tenían que ampliar su número de vacantes por presión social, pero no había un aumento en su presupuesto. Esto trajo evidentemente también en la universidad pública, en la década de los 80, una crisis en la calidad de la educación. ¿Por qué? De la educación superior. Porque a la mayor demanda de ingresantes, se tuvo también que convocar a profesores, una mayor demanda de docentes, y no estaba la universidad, o no estuvo la universidad preparada para contar con profesionales preparados, ¿no?, respaldados por las investigaciones o las publicaciones, porque la universidad tampoco daba ningún apoyo en estas actividades. Entonces vemos pues que el tema de la universidad es un tema complejo, ¿no? No es solamente recibir una formación superior y que se reduzca al campo de la docencia, porque incluyendo la docencia requiere un permanente proceso de actualización y un permanente proceso también de reconocimiento a nivel de los salarios. Allí es el otro problema. En la universidad pública tampoco fue un espacio atractivo en las postulaciones para cubrir las cátedras. Y pasé yo por esa experiencia cuando colaboré con la Universidad Villarreal, con el arquitecto Augusto Calvo, para las convocatorias a nuevas carreras, a las carreras, a profesores. Y no habían postulantes para profesores, porque los sueldos en las categorías, a un asociado o a un principal a tiempo completo, pues en esa época eran 2.000 soles, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos encontrar nosotros aspirantes a dedicarse a la universidad con ese presupuesto salarial? Entonces, hay todos estos aspectos que debe ser también materia de tomar en cuenta
cuando postulemos pues a una renovación y a un cambio de la educación superior. Actualmente, otro de las alternativas que también se ha intentado y que creo que hoy en día es una de las que se está apuntalando, es contar con un sistema que la SUNEDU, como órgano mayor, que tiene que ver y velar por la calidad. Pero antes también ha habido ya un sistema de velar por la calidad, que es el SINIASE. Pero son instituciones que no han logrado entrar en una relación con la docencia de manera directa, y que los mismos profesores sientan que en esos procesos de evaluación son procesos necesarios, pero que también tienen que ir, ¿no?, acompañados por las mejoras necesarias, porque para que se dediquen a la universidad necesitarían fundamentalmente una mejora en el aspecto salarial. Entonces, yo como para cerrar o como llegar a algunas conclusiones, deberíamos de no perder y mantener siempre como una función de la educación a nivel superior, aún de la educación superior no universitaria, que ha sido reducida a una formación muy esquemática de carreras, ¿no?, de carreras que, entre comillas, se supone que son las que demandan. Pero tenemos que recuperar el concepto de educación superior y trabajar por una política a nivel de Estado. No he querido hablar de las universidades públicas, privadas, porque ellos tienen otro sistema y diríamos que tienen una autonomía en su organización y sobre todo en su distribución de su presupuesto. Pero en el caso de la universidad pública, tendríamos que, el Estado tendría que determinar un sistema más homogéneo de la educación superior, en la cual la universidad también sea parte, y no que aparezca, por ejemplo, ahora como para determinadas funciones está vinculada con la SUNEDU, para otras con la SINIASE, y lo otro se dice que tiene una autonomía. Pero ¿una autonomía en qué? Si no tenemos una base y las posibilidades económicas, ¿qué tipo de autonomía podamos desarrollar, ¿no? Entonces, esto es un problema que tiene que plantearse en las políticas alternativas para una mejor universidad. Y la otra es que, por ejemplo, en el caso de la vinculación de la universidad con el sector productivo, eso yo creo que siempre se ha dado una vinculación, porque el profesional que se forma en la universidad tiene que ser para ir al sector productivo. ¿Para qué se prepara? Sin embargo, esa vinculación con las empresas, sobre todo las empresas privadas, también falta elaborar o establecer unas instancias de coordinación para que pueda abrirse también a la incorporación de la universidad, ¿no?, pública. Porque muchos estudiantes, cuando termina la carrera, también se siente, y este es otro elemento que a considerarlo, que la universidad también tiene que mantener un vínculo con sus egresados, y que tiene que mantener ese vínculo, debe de iniciarse con ser también una instancia en que pueda ofrecer, pueda convocar y pueda también vincularse con los sectores económicos para poder mantener allí una posibilidad o establecer allí una posibilidad más fluida con una incorporación a nivel laboral. Eso no hay, no sé si en la Universidad Católica maneja, creo que hay una instancia, ¿no?, por lo menos de registro,
y de cierta vinculación. Pero en las universidades públicas termina el estudiante, no se sabe cuándo se va a titular, ¿no? Su titulación a veces se da, ahora por las exigencias hay mayor demanda, pero no hay en esa vinculación entre los egresados, que también me parece que es un punto a tomarlo en cuenta. Todo ello para fortalecer pues una educación superior que pueda realmente responder a todos los intereses individuales, ¿no? Sociales, económicos, como yo creo que es el fin del conocimiento. Gracias, doctora Aurora Marrú. Y me siento muy contento de estar con la doctora Aurora Marrú y el profesor Cuenca en esta reunión. Para mí es una alegría. Creo que el profesor Cuenca nos ha dado una rica información cuantitativa, y la profesora Aurora Marrú también nos ha presentado el problema profundo de nuestra educación y esa desvinculación entre economía, Estado y sociedad. Yo, en verdad, cuando se me planteó para participar, dije, ¿qué voy a exponer?, ¿no? Entonces un poco dejé riendas sueltas a mi imaginación y dije, voy a hacer algo sobre visiones prospectivas de la universidad, pero buscando un poquito rescatar el imaginario de las construcciones de la universidad entre el siglo XX y la actualidad y lo que se viene, ¿no? El futuro, ¿no? Presente, digamos. Entonces, acá estamos, ¿no? Entonces, por eso esta exposición se la estoy dedicando a la generación de la reforma universitaria. Se vienen 100 años, ¿no?, del Grito de Córdoba y también de nuestra reforma universitaria. Y quisiera que ustedes lean, miren lo que proclamaba Víctor Raúl Ayala Torre cuando lanzaron con su generación los desafíos que se planteaban para la universidad, ¿no? Voy acá, a ver. Miren ustedes lo que se planteaban. Es decir, como yo digo aquí, ¿no? Miren, cada generación construye sus proyectos en mitos y utopías y reflexividades, ¿no? Miren ustedes lo que se planteaba el Comité de la Reforma Universitaria, ¿no? Esas preguntas que se plantean, ¿no? ¿Por qué actuamos? ¿Qué perseguimos? ¿Qué es nuestra universidad? ¿Cuáles han sido nuestras demandas? ¿Cuál es nuestra universidad del futuro? Dando respuesta a este interrogante, miren. Vuelve. Miren lo que decía. Quisiera que lo lean con atención, ¿no? Por el tiempo no voy a poder leer todo el texto, pero si ustedes lo analizan a profundidad, van a darse cuenta de que el imaginario que planteaba justamente la generación de la reforma era un imaginario cuya concepción y visión política pues planteaba construir una, digamos, educación nacional autónoma, pero sin salirse de la universalidad del cambio que se vivía en ese tiempo, pero democratizando el conocimiento al servicio de la sociedad del Estado-Nación, pero con una visión continental, ¿no? Con una visión continental, ¿no? Sin duda, su respuesta iba contra lo que ellos llamaban el aristocratismo y la dependencia intelectual europea, ¿no? Pero a su vez ellos se encontraban en una situación, ¿no? En justamente esa presencia de la nueva hegemonía de Estados Unidos y la ideología del socialismo, ¿no? Que estaba presente en ese tiempo, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, si ustedes ven, Mariátegui, por ejemplo, decía, ¿no? La educación no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Y miren ustedes, y en otro escrito que escribí en Mundial en marzo de 1928 decía: en el Perú la enseñanza universitaria es una cosa totalmente envejecida y desvejecida.
Bueno, era la crítica justamente a la universidad de herencia colonial, ¿no? Entonces, yo un poco dejando desarrollar mi imaginación, me preguntaba, pues, ¿ha cambiado esta situación y tendencia? Sin duda, esto nos plantea una investigación sociohistórica de la dinámica de la sociedad en todas sus esferas, ¿no? Y creo que la idea del capitalismo financiero en su modelo clásico de Estado-Nación justamente construyó una idea de hegemonía y de modernización en que, sin duda, como bien lo ha mostrado el profesor Ricardo Cuenca, como digo aquí, ¿no? Y creo que se cumple lo que decía Ricardo, se ha afirmado justamente una movilidad social ascendente en los grupos sociales rurales y urbanos, como de la pasada clase médica pastor, pero a lo largo de todo el siglo XX se creó una nueva dinámica de desigualdad y exclusión. Pero ¿qué pasa hoy, no? Hoy la dinámica global, ¿no?, transnacional, está creando una nueva dinámica de estructuración social y una nueva dinámica de desigualdad y exclusiones. Y en esa etapa, en verdad la educación se ha convertido en un negocio, uno de los negocios más rentables, no solamente para la empresa educativa, sino para las instituciones del sistema. Y más aún, ¿no?, en el neoliberalismo con sus políticas de privatización. Se ha creado y se está creando una nueva situación de inclusión, como bien lo ha demostrado, de movilidad social, en diferentes agrupamientos, pero también se está creando una nueva dinámica de exclusión socioeducativa, que hay que verlo también en la dimensión global, ¿no?, en la dimensión de la nueva dinámica global. Entonces, en esa perspectiva, justamente, hay una cosa que vemos que contradictoriamente el sistema sigue con algo de mucho de la herencia de la mentalidad y práctica clientelística colonial. Como bien sabemos, por ejemplo, los funcionarios no piensan en país a veces, no piensan en proyecto país, no piensan en la promesa de la vida peruana, sino de ubicarse en esa dinámica del modelo hegemónico competitivo global. Y es evidente, ¿no? ¿Cuál es el destino de un ministro funcionario en esta lógica burocrática? No servir al Perú como sociedad política del conocimiento, sino producir en sus mejores formas la lógica corporativa hegemónica del capital. Sin duda. Y en ese proceso, el capital, pero hay una cosa que es nueva, ¿no?, que el capital financiero global está transformando totalmente el imaginario anterior de la idea de Estado-Nación como cuestiones de política y sociedad y cultura. Y sin duda es ahí donde tenemos que ubicar los nuevos modelos de universidad, ¿no? Entonces, como modelos, y yo me preguntaba, ¿no?, ¿cuáles son los modelos típicos que se están presentando en nuestra sociedad, en el Perú? Entonces, yo he construido los modelos típicos de análisis que expresarían. Hay un primer modelo que es el modelo global corporativo, ¿no?, de legitimidad podríamos llamar corporativa, ¿no?, y su representante más saltante sería León Trachtenberg, ¿no? Miren lo que dice León Trachtenberg, ¿no? León Trachtenberg dice: no basta parchar el pasado, se hace necesario observar la ley universitaria 3220. El andamiaje estratégico, por esto, no se ajusta a la dinámica corporativa educativa global, por tanto al desarrollo de las capacidades y competencias que exige la dinámica corporativa. Entonces, en esa propuesta, ese modelo, hay todo, también una pedagogía, también hay una filosofía, también hay una práctica educativa. Bueno, no lo puedo desarrollar por el tiempo, ¿no? Pero ¿cuál sería el modelo? En esencia, sería, digamos, incorporarse subordinadamente al sistema del capitalismo corporativo global, ¿no?, del sistema corporativo global. Miren ustedes, un segundo modelo que es interesante sería, pues, la expresada, digamos, que yo le he llamado un modelo que construye un imaginario de una identidad legitimadora nacional global, ¿no? Este modelo sería el que se inaugura con Fujimori y sigue hasta la actualidad presente con Kuczynski, ¿no? ¿Cuál sería justamente la expresión de este modelo? Un sistema de control que va más allá de la propia autonomía universitaria de sus actores. Es necesario, en base a tres ejes estratégicos.
un sistema de información, política de fomento y un sistema de acreditación, en el cual el sistema, como decía la profesora Marrú, el sistema de información, como el caso del SUNEDO, brindaría las calificaciones para el mercado, y las políticas de fomento como subsidios en becas y otros mecanismos crediticios para los alumnos. Bueno, ahí hay otro modelo, hay otro imaginario, digamos. Sin duda este modelo tiene también sus políticas, ¿no? Como ustedes bien saben y los conocemos, de acreditación, de investigación y bueno, pero ¿cuál sería, digamos, si podríamos hacer un análisis estructural del impacto de este modelo? ¿Cuál va a ser los límites de este modelo? A diferencia del primer modelo, su fortaleza reside en construir y canalizar como política pública el mercado educativo para la globalización. Presenta dos debilidades estructurales. No responde a una política nacional global que articula objetivos y metas de los peruanos, y su propia lógica centralista burocrática no refleja la compleja dinámica de intereses existentes en la educación superior nacional, principalmente los intereses corporativos que cada vez más se imponen a nivel de la educación mundial, ¿no? Entonces, a ver. El otro modelo sería un modelo que yo le he llamado de la cooperación y el respeto por los mercados. Sería el modelo expresado por la Universidad Católica. Miren ustedes, el modelo de reforma nacional global. Este modelo, yo le he llamado justamente de imaginario de una identidad de reforma nacional global de desarrollo humano sostenible, ¿no? Sería más o menos, estaría expresado, digamos, por el rector de la Universidad Católica, el profesor, el doctor Salomón Lerner, ¿no? Aquí, este modelo se basa en una filosofía humanista y cristiana con una perspectiva del desarrollo en un proceso que busca ubicar la formación y el desarrollo profesional en una perspectiva de una ciudadanía universal, ¿no? Como dice, formar ciudadanos globales. Un modelo de universidad diferente al modelo de universidad-empresa que mira solo lo económico, perdiendo los fundamentos científicos, humanísticos y éticos, acorde con las demandas, sin caer en modelos únicos hegemónicos que imponen sus lógicas de poder, cultura y saber. Creo que la propuesta de este modelo rescata pues la tradición histórica de la universidad en su universalidad, sobre todo de teoría, de reflexión, de ética, ¿no? Que es importante. Ahora, este modelo planteado justamente por este imaginario, justamente busca pues una incorporación a, digamos, a su fortaleza, ¿no? Se ubica en la tradición humanista cristiana de universalización de la educación. Pero ¿dónde estaría su debilidad? En que no tome en cuenta que en la etapa de financiarización global se da una profunda diferenciación asimétrica de los actores socioeducativos, producto de la propia racionalidad competitiva, sistémica, corporativa, privatista, ¿no? Es decir, de que sin duda va ese conflicto de modelos, ¿no? En esta perspectiva, en estas dos, digamos, entre la corporativa y este modelo. Y bueno, si podríamos hacer un balance, los tres modelos ya operan en el Perú, ¿no? Pero como bien señalaba tanto el profesor Cuenca como la profesora Marrú, en una privatización e internacionalización creciente, ¿no? Entonces, ¿y aquí qué pasa con la universidad pública? La universidad pública está quedando rezagada por la incapacidad de sus propios actores internos de adecuarse a estos cambios o revolucionar democráticamente el modelo de universidad, tanto de tradición como también de cambio, ¿no? Entonces ahí creo que todos los de la universidad pública tenemos el desafío pues, de imaginar y contribuir a que... Ahora, ahí viene una cuestión. Entonces yo decía, ¿qué modelo? Viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, ¿no? Miren, un estudioso de las reformas educativas en Chile, probablemente el estudioso más importante de lo que está analizando sobre la situación universitaria en Chile, miren lo que dice, ¿no? La política de transformación neoliberal destruye los entramados de la vida individual y colectiva en una sociedad, reproduciendo cada vez más un individuo inhumano, agresivo, depresivo, física y psíquicamente enfermo y en rupturas con el otro y sus entornos. La cultura del mercado por el mercado no crea una cultura de vida, sino una cultura individualista cada vez más competitiva.
Una práctica política basada en el control y dominio total como consumidores, donde el Estado-nación se diluye y subordina al capitalismo financiero. Un modelo que destruye la universidad hacia afuera, destruyendo hacia adentro toda forma de organización social e identidades que no sea la de los intereses de sus accionistas en un mercado especulativo global. Un mercado donde se ofertan carreras universitarias acorde con los mercados diferenciados en calidades desiguales, por tanto sin gestar una educación de calidad para todos. Y ahí viene un problema que yo reflexiono, ¿no? Y digo, miren ustedes el caso de Finlandia. ¿Cuál es la concepción de filosofía educativa en Finlandia, por ejemplo? ¿Es la idea de la competitividad del individuo o es la idea de la felicidad del individuo? Bueno, me acuerdo de Octavio Paz, ¿no? Decía que las promesas de la modernidad nunca se han cumplido, ¿no? Y hay que llevarlas a la práctica. Una de sus promesas es la idea de felicidad, ¿no? Y miren ustedes, ¿cómo pensar la educación del siglo XXI si no tenemos una concepción de la vida, y más en esta crisis global que estamos viviendo? No solamente crisis de relación hombre-naturaleza, hombre, mercado, individuo y social. ¿Cuál es la enfermedad más profunda de esta sociedad? Un estrés que mata. Bueno, hay estrés también que nos dan vida, ¿no? Al final somos esa contradicción. Entonces, viendo el caso chileno y el proceso de diferenciación socioeducativa en Chile, y también podríamos decir que se está dando también en Estados Unidos, podríamos plantear, ¿no?, en ese sentido, un modelo imaginativo que yo, un poco así como utopía de repente, postulo, pero que tiene que ver no solamente con nuestro país, sino América Latina, sino el cambio global de la vida en el mundo. Yo le llamaba un modelo de universidad transcultural, ¿no? Aquí, ante la crisis civilizatoria que estamos viviendo, de civilización, sin duda, y si bien el mercado y el individuo y el consumo se profundizan y cada vez se van a profundizar más, la crisis civilizatoria va a plantear justamente pensar la universidad de otra manera. ¿Por qué? Por las mismas necesidades de sobrevivencia y de perspectiva de construcción social vinculada a sus entornos, ¿no? Entonces, como se plantea aquí algunas ideas, evidentemente tenemos que construir un modelo de universidad donde la construcción subjetiva, intersubjetiva, individual y colectiva como sujetos de vida, alejado de todo fundamentalismo individualista, comunitario, tecnocrático, se unan para dar vida a la vida. Es decir, creo que el desafío civilizatorio del siglo XXI es que la universidad, como nunca en su historia, se va a unir a la vida, no solamente de los individuos, sino de los grupos, en sus entornos y en su interdependencia global transcultural, ¿no? Entonces, es esa la visión que justamente, y que de dónde van a nacer esa perspectiva, van a ser de los profundos movimientos sociales, y el papel del Estado y las sociedades también van a tener su función, pero cada vez los actores sociales van a exigir la democratización de la vida social. Ya el profesor Cuenca ha marcado la simetría estructural que se está dando en nuestro país con respecto a un achanín, un chipibo, un obrero puede llegar a la universidad en nuestro país. Puede llegar uno que otro de repente, pero estructuralmente, socialmente, ¿qué está pasando? Ahora, en Estados Unidos o en Alemania está surgiendo una nueva dinámica de exclusión estructural, también producto de sus asimetrías globales, también. ¿Cómo entender esa filosofía de la educación en una perspectiva del bien vivir, como diría Aníbal Quijano? ¿Cómo entender la educación? Tenemos que entenderla desde otra concepción civilizatoria. Eso es lo que va a quedar en el futuro. Es decir, lo que tenemos que unir es lo que Nietzsche decía, lo que está desunido. Lo que la modernidad separó. ¿Qué separó la modernidad? La verdad, lo bueno y lo bello. Eso es lo que tenemos que unir. Y tenemos que construir para la felicidad de la civilización humana en la nueva etapa histórica que estamos viviendo, que es el cambio de la cuarta revolución industrial, científico-tecnológica. Gracias. Gracias, doctor Jaime Ríos. Entonces hemos terminado con la primera ronda y nos quedan los 5 minutos finales para cada uno de nuestros invitados. De manera que, en ese sentido, damos paso a los 5 minutos finales del doctor Ricardo Cuenca.
para recordar que el doctor Ricardo Cuenca actualmente es director del Instituto de Estudios Peruanos, de modo que le damos 5 minutos más para que concluya y redondee sus puntos de vista en torno a la problemática de la educación superior, ¿no? Adelante, doctor Cuenca. Muchas gracias. Casi no me da ganas de hacer más comentarios, porque todavía está dándome vuelta en la cabeza alguna de las tan buenas ideas del profesor Ríos, pero yo quiero solamente desarrollar un punto más en estos minutos, y es que efectivamente en la idea más clásica de comprensión de la universidad en el Perú, esta promesa no ha sido cumplida. Efectivamente no ha sido cumplida porque, entre otras cosas, esta hegemonía de estos modelos de universidades en las que el objetivo principal es insertarse o dinamizar el mercado para fortalecer el crecimiento económico, porque esto es la principal fuente o instrumento de bienestar, es algo que no se ha terminado de discutir porque es algo que ha formado y efectivamente forma parte del imaginario social en el Perú. Nos hemos vuelto todos un poco como Foucault con esta idea del homus economicus, ¿no es cierto? Y por lo tanto no hay un cuestionamiento hacia esto, hay un cuestionamiento probablemente hacia los entregables de la reforma, pero no hacia el sentido mismo que esto supone. Y por eso la discusión alrededor de la ley universitaria y de la reforma universitaria, o como querramos encararla, se perdió esta parte de discusión mayor, aun cuando se dejaron algunas pistas, creo yo, para poder continuar. Pero aun cuando estas pistas para poder continuar están dadas, no hemos podido como sociedad retomar ese debate, y por eso me parece fundamental estar en un espacio acá, como este, y que la universidad piense, la universidad no solo, y esto es un reclamo y con parte de mea culpa, a pensar que los problemas de la universidad son solo los problemas institucionales de la universidad, son también problemas de cómo esto es un instrumento fundamental para el desarrollo de las sociedades o para el desbarrancamiento de las sociedades, ¿no? Y entonces creo que ahí necesitamos definitivamente abrir una veta. Les pongo solo 2 ejemplos de estas universidades de bajo costo a los que hacía referencia en el estudio que hicimos como parte de este proyecto de educación superior e inclusión social, que es una universidad de bajo costo en regiones, no en Lima, en la zona de la Amazonía, cuya matrícula es una matrícula cuya mensualidad bordea entre los 80 y 120 soles. Es decir, es efectivamente un bajo costo comparado con las demás universidades. Los jóvenes que entrevistamos saben que esa universidad es una universidad de mala calidad y no les preocupa que sea de mala calidad, porque saben que el diploma que van a recibir les va a permitir apalancar otra serie de actividades, aun cuando sea falso, porque no hay ninguna norma que así lo diga. Había una constante en estos jóvenes diciendo: con el título el banco me va a dar mejores condiciones de préstamo y por lo tanto voy a poder poner una mejor compañía de mototaxis. Esa constante en variación juguería o mototaxis apareció en todas las entrevistas con mayor o menor intensidad. Y esto no es otra cosa que, creo yo, un ejemplo práctico de cómo se termina pervirtiendo la idea universitaria. Y es por eso que cuando a quienes no querían la reforma, porque no querían regulación por parte del Estado, por ejemplo, podrían un grupo pensar que hay un sustrato ideológico detrás, pero hay otros porque saben que efectivamente hay mucha posibilidad de que la gente tome este asunto de esta manera,
porque efectivamente, como decían estos jóvenes, van a poder obtener algunos beneficios que no son beneficios directos del trabajo. Entonces, la vieja idea de movilidad social, la vieja idea de estudiar para una mejor vida, la vieja idea de pensar cómo construimos una sociedad, termina quedando de lado. Solo termino recordando que, por ejemplo, Martha Nussbaum propone una cosa muy particular para el sistema universitario en Estados Unidos. Dice, el nivel de bancarización ha llegado tal en la universidad en Estados Unidos que ha desplazado la formación en humanidades y en ciencias sociales en la mayoría de universidades, y también de artes, por supuesto. Y eso lo que ocasiona es un grave jaque a la democracia. Porque al no poder tener capacidad de desarrollar pensamiento crítico, no voy a poder construir democracia. Porque para hacer democracia de calidad se necesita tener pensamiento crítico y no solo la formalidad de ir a votar cada 4 años, cada 5 años, según pase en el país. Ese tipo de discusiones creo que nos deberían convocar, más allá de cuánto cumplió o no SUNEDU, que es una discusión que hay que hacerla y hay que darla, cuánto más allá la acreditación está contribuyendo o no a la implementación de ciertos modelos, cuánto es necesario tener efectivamente, ahora que la ley lo permite, a la universidad como una materia de política pública. Esas discusiones hay que darlas también con un pie en la realidad, y en lo que pasa al día a día en el sistema, pero la otra la tenemos que dar efectivamente con las consecuencias que eso está teniendo. Ya lo mencionó la profesora Marrú, lo mencionó el profesor Ríos. Hay una serie de vínculos entre la universidad como sistema y como institución respecto del país que no estamos terminando de ver del todo y que creo que deberíamos ver muchísimo más de cerca y con mucho más ojo crítico. Gracias, doctor Cuenca. Continuamos con la doctora Marrú. Bueno, yo de manera breve, por el tiempo, ¿no?, quisiera puntualizar en una idea sobre la educación superior o la educación universitaria. Yo creo que la universidad, si bien atender a las demandas profesionales, y por eso están las carreras que son las que más abundan, ¿no?, las ingenierías y todas las carreras aplicativas, pero la universidad no puede renunciar a una función fundamental que es la creación y regeneración del conocimiento. No puede renunciar, porque si no va a dejar de ser universidad y va a ser un instituto superior, un centro tecnológico, que no estamos desvalorizando su importancia, pero estamos situando en qué es su función. La universidad, a costa de tener que invertir, porque ese es el problema en la educación superior universitaria, nuestras autoridades no pelean, no luchan, no se posiciona no posiciona una asignación presupuestal para las carreras que se llaman las básicas, ¿no?, las básicas, tanto en humanidades como en ciencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Matemáticos puros, físicos puros, químicos puros, ¿no?, literatos, no hay una mayor demanda, porque la propia universidad, cuando ingresan estos estudiantes, ¿qué pasa? ¿Qué sienten los propios alumnos? Que no hay buenos profesores, que los laboratorios no se implementan, que los recursos necesarios no se dan, una buena biblioteca digitalizada, como tendría que ser las materias de matemáticas, ¿no?, las relaciones o los programas de internacionalización, que es el otro déficit de la universidad nacional. Y yo diría que en todas, ¿no? La universidad en el Perú tampoco se posiciona en esta línea de la internacionalización. Podría ser internacionalización, la entendemos en el campo del saber como ese proceso de vincularse. ¿Mediante qué? Te vinculas a una universidad del Perú con Chile o con Colombia, Bolivia o Estados Unidos. ¿En qué te vas a vincular? En intercambio de docentes eso no es.
la demanda, por ahí no va, no es la necesidad. ¿En qué se comunican? ¿En qué? En los repositorios de investigación. Entonces, si no hay investigación, la universidad no se va a internacionalizar. Y no lo entienden las autoridades, porque hay que invertir en desarrollar la investigación en cada universidad. Entonces, sobre todo en las básicas, porque las aplicativas yo creo que eso cae por su propio peso, pero las básicas, ¿para qué? Para ir retomando también ese principio de la educación de crear el conocimiento, recrear el conocimiento, al margen de si se va a usar o no, porque muchos de los conocimientos y las grandes innovaciones intelectivas e ideológicas y de ideas, lo sabes, vienen de muchos pensadores que en su época han sido hasta separados, ocultados, menospreciados, y con el tiempo esas ideas se han posicionado, ¿no? Porque eso es el valor del conocimiento. Entonces la universidad no puede solamente apoyar e invertir en las ideas o en la producción investigatoria inmediata, y eso está perdiéndose en la privada. No hay investigación, salvo Cayetano, Católica, y no sé si ha entrado la San Martín de Porres, no conozco, pero Cayetano y Católica tienen, ¿no? Con la vicerrectora Pepi Patrón, por ejemplo, hubo un gran impulso, inclusive de ampliar a unas cantidades bien totalmente deprimentes en relación a la que da San Marcos, ¿no? Porque interactuamos con la vicerrectora, la doctora Pepi Patrón, llegaban a apoyar hasta con 100.000, 150.000, 200.000 los proyectos de investigación. Nosotros 4.000 y 8.000 soles. 4.000 y 8.000 soles. Pero comenzamos, pues, es necesaria, ¿no? Católica tiene esa política y seguro que Cayetano lo mismo, aunque en el área más de las áreas médicas y biológica natural. Entonces necesita la universidad incluir en su presupuesto, necesita posicionar una asignación para la investigación en todos sus niveles, y la pura, que es la que menos se apoya en las universidades. Y en la pública, yo diría, si la universidad pública va a luchar para mantenerse y posicionarse y ser siempre una referente, el medio debe ser sus investigaciones básicas, es la que llamamos las investigaciones básicas, porque dan carreras de básicas. Y eso es lo que tendríamos que ver en el problema de la universidad, que lo señalo y lo subrayo. El otro aspecto es la investigación para la internacionalización. En el otro aspecto es el tema de la docencia. La docencia requiere un proceso de, diríamos, de, no sé si revalorización, sino que la docencia entre en la actividad superior universitaria como un elemento iniciador, motivador y por lo tanto vinculante a la investigación. Porque ¿por dónde comienza toda investigación? ¿Por dónde comienza? ¿Qué se investiga? Lo que se sabe, lo que se conoce. ¿Y cómo conocemos y sabemos algo en el plano de nuestra formación profesional? Con la docencia. Entonces la docencia tiene que ser también una línea bien afiatada, exigentes en sus procesos de selectividad y de incorporación, ¿no? Y también reconocimiento, si no se puede, una mejora salarial general por presupuesto nacional. La universidad con los recursos propios tiene que sacrificar otras demandas más, diríamos, inmediatas y prácticas para apoyar a su recurso humano, que es la docencia. Con la docencia va a ir garantizando una formación de alumnos que se les muestra una perspectiva de búsqueda y de creatividad. Entonces, la docencia
Es otra de las necesidades y de otra de los puntos clave. Hay un autor, un profesor universitario que se me ha ido el nombre, norteamericano, ¿no?, que cuando tiene un trabajo sobre el mosaico de la educación superior, es un mosaico, ¿no?, es el conjunto de muchas tareas, la docencia, la investigación y la proyección social, es decir, cómo sale hacia la sociedad. Entonces, este autor, Boyer, ¿no?, Boyer, denomina ese mosaico que la universidad a veces no le da los niveles de atención correspondientes y a veces sacrifica, ¿no?, pone de lado a la docencia y prioriza la investigación y pone a los investigadores con más salario, con días más libres, con años sabáticos, con una serie de ventajas, inclusive para publicar, que no da a la docencia. Entonces, y allí él plantea esta relación, ¿no? Y en la universidad, pues, ¿por qué se define? Por sus tres funciones: docencia, investigación y proyección social. Pero una docencia que pueda estar vinculada o generadora de investigación, si no, no es realmente una docencia a nivel superior. Estamos con una docencia informativa, ¿no?, preparatoria, como le corresponde a la educación básica, ¿no?, básica. A la universitaria ya no es esa la docencia que tiene que desarrollar. Entonces yo creo que la universidad tiene una serie de retos, ¿no?, que plantearse y coincido con Ricardo Cuenca que estas reuniones, reflexiones, creo que ayudan y deben de más bien dinamizarse para que por lo menos mover, ¿no?, ese espíritu de los docentes, de los que estamos en la comunidad, de cómo es necesario intercambiar, conocer, hasta como un proceso evaluativo de dónde estamos y qué es lo que nos falta hacer, ¿no? Entonces, eso sería el punto final. Y yo soy de filosofía y, por ejemplo, en una formación de educación general a todos los estudiantes universitarios debiera de leerse Aristóteles, ¿no? Aristóteles, que en su tratado, sobre todo de la física, de su política, él entra planteando, ¿no?, el tema tan importante como es el conocimiento, y el conocimiento ligado, ¿no?, a una cuestión de existencia, de vida, e inclusive ligado al fin último del hombre como hombre, que ya no es el animal que decía Kant, ¿no?, que somos, y que luego la educación nos saca de la animalidad y nos lleva a la humanidad. ¿Con qué? Con ciencia, con disciplina, ¿no?, y con cultura. Entonces, ¿qué nos dice en eso? Alinea Aristóteles, ¿no?, cuando dice, ¿cuál es el fin supremo del hombre? Dice, la felicidad. Responde él en el libro primero de Ética Nicómaco. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? La felicidad. ¿Y qué es la felicidad? El buen vivir, ¿no? ¿Y qué es el buen vivir? Y ahí entra que el hombre alcance las condiciones necesarias para todo su desarrollo pleno. Entra por lo básico, la alimentación, la vida, el hábitat, cosas básicas, fundamentales, pues. Si no tenemos eso no podemos hacer nada. Y allí va desarrollando, de ahí pasa a otro conocimiento técnico, profesional, y luego el último conocimiento, como todo filósofo, la filosofía, donde busca las causas últimas, ¿no? Entonces, eso es lo que un proceso, sobre todo universitario, tiene que hacer, porque el joven, pues, viene aquí, ustedes, algunos, son la esperanza, es el futuro, para renovarnos, y solo nos vamos a renovar con la permanente creatividad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora. Entonces tenemos los últimos 5 minutos, pero antes quiero hacer un anuncio antes de dar la palabra al doctor Ríos, que el día de mañana, jueves 28, todavía tenemos actividades nutridas, de manera que tenemos el tema de la conferencia relativa a política campesina en el Perú, historia y antropología, que
que va a estar abordado por el doctor Enrique Meyer, antropólogo de la Universidad de Yale, y también el doctor Ponciano del Pino, antropólogo por la Pontificia Universidad Católica. También tenemos un tema, otra conferencia, Movimiento Sindical Contemporáneo en el Perú y el Mundo. Y cerramos en la mañana con el tema del neoliberalismo como proyecto cultural en América Latina. Tenemos a un invitado de México, Fernando Escalante, Pablo Sandoval y también el doctor Guillermo Nugent, que van a participar en este conversatorio. Y también tenemos en la tarde la presentación de un libro último que acabamos de editar, Presencia, Influencia y Alcance chinos en la sociedad peruana 1850-2000. Y terminamos en la tarde a las 4:30 con la mesa redonda, el Bicentenario en el Perú, reflexiones y posibilidades. Entonces quedan invitados y por lo tanto tenemos los últimos 5 minutos para el profesor Jaime Ríos. Yo quisiera ser muy breve, ¿no? Recogiendo las intervenciones de los colegas, la profesora Marrú, el profesor Cuenca, creo que podríamos decirle que el problema de la educación es un problema global en la cual está inmerso en esta crisis de civilización, un problema de un diálogo de saberes intracivilizatorio y cultural, ¿no? Y nuestro país, por su diversidad, creo que expresa esa riqueza, esa complejidad, y está haciendo ver que, como bien decía la profesora Marrú, los procesos homogenizadores o simplistas que se expresan en las cuestiones, en evaluaciones a veces de querer imponer esquemas sin ver las especificidades de los contextos, etc. Esos universalismos a veces no logran realmente tener una calidad en los resultados en todos sus niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar desde nuestro país y como peruanos ese encuentro en este cambio global? Es un problema, yo creo que de ir dialogando, ¿no? Y en ese diálogo de peruanidad universal ir encontrando también los referentes para construirnos como proyecto de país, ¿no? Y creo que es fundamental, ¿no? Y en segundo lugar, creo que bien se ha resaltado el papel de la investigación, ¿no? Creo que ahí también va a haber profundos cambios, ¿no? Porque la investigación también va a depender cada vez más de las demandas sociales, como bien se ha señalado, de democratización de la vida social. Y en ese espíritu la investigación creo que cada vez más se va a imponer como un trabajo en equipos y para resolver sus problemas de sus entornos en este cambio global, ¿no? Eso no me quería decir. Gracias. Gracias, doctor Ríos. Por lo tanto, un aplauso.